Dios les bendiga, Iglesia El Buen Pastor. En esta mañana vamos a estar viendo segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Y aquí está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo y el día del Señor. Nosotros creemos que la segunda venida de Jesucristo tiene dos acontecimientos. Uno cuando viene por su iglesia antes de la gran tribulación y el otro cuando viene al final de la gran tribulación, o sea, los 7 años, cuando viene para juzgar al hombre de pecado que habla aquí y también a la gente que no creyó. Como por ejemplo, esta carta de segunda de Tesalonicenses, viendo aquí el capítulo 4 de primera de Tesalonicenses, vemos que Pablo les dice que el Señor Jesucristo va a venir por la iglesia antes de esta gran tribulación. Por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 4 de primera de Tesalonicenses dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos con otros con estas palabras. Entonces, la palabra de Dios nos dice que los que han muerto, que han creído en Jesucristo, van a resucitar primero. Y luego nosotros, si acaso todavía estamos vivos, si no hemos muerto, dice que nosotros vamos a ser arrebatados y recibir al Señor Jesucristo también en las nubes. Y de esto es lo que queremos hablar en esta mañana, acerca de la venida de Jesucristo, otra vez cuando viene por su iglesia y también cuando viene para juzgar al hombre de pecado y también a todos los que no creyeron. Dice aquí el versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Primero, siempre estas dos cartas, tanto primera de Tesalonicenses como segunda de Tesalonicenses, hablan mucho de la venida del Señor Jesucristo. Y Pablo siempre está haciendo énfasis en nuestra unión con Jesucristo. Como por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, al final, en el versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Dice que nosotros estamos esperando que venga del cielo a su Hijo, y este Hijo pues se está refiriendo a Jesucristo en su segunda venida. Y cuando Él venga, aquí nos dice en este versículo también, que Él nos librará de la ira venidera. Y yo creo que aquí cuando dice la ira venidera, está hablando de los 7 años de la gran tribulación que va a venir sobre todo el mundo. El capítulo 2, también el versículo 19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo.
Entonces, otra vez aquí habla delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Eso es lo que Pablo quiere dar énfasis a esta iglesia de Tesalónica, que Jesucristo iba a venir por ellos. Lo dice en el capítulo 1, el capítulo 2 y el versículo 3 también. Dice así, el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Lo vuelve a decir aquí, la venida de Jesucristo. El capítulo 4 y el versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, capítulo 1, capítulo 2, 3, capítulo 4 y el capítulo 5 también hace énfasis en esto. El capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre está hablando de nuestra reunión con Cristo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es un tema que Pablo quería que los tesalonicenses estuvieran bien seguros. Y eso es lo que nosotros, tú y yo, también tenemos que estar bien seguros de que Jesucristo va a venir por nosotros y va a venir por nosotros antes de la gran tribulación. Y por eso es que había unas personas tal vez estaban dando unas enseñanzas que Jesucristo ya había venido. Y por eso es que los tesalonicenses pensaban que Cristo ya había venido y que ellos estaban pasando por la gran tribulación. Sí estaban pasando por tribulación, pero no era la gran tribulación, y que Jesucristo ya se había olvidado de ellos y que no se los había llevado. Y eso no es el caso, para eso les está escribiendo Pablo, para afirmarles que Jesucristo todavía no venía por ellos. Ahí dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice aquí la escritura, dice del modo de pensar. Que quiere decir que Pablo ya les había dado información de que Jesucristo iba a venir por ellos antes de que empezara esta gran tribulación y que no deberían de ser movidos de ese modo de pensar. Y dice dice no os conturbéis, o sea, se estaban turbando también. Dice ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Entonces, tenemos que tener cuidado aquí, porque dice la escritura de que había personas que algunos dicen que Jesucristo ya vino y nosotros no creemos que Jesucristo ha venido. Y yo he escuchado pastores, o no sé si son pastores o no, pero los he mirado en la televisión, que dicen que ellos tuvieron un sueño y que Jesucristo ya había venido por la iglesia. Y están dando falsas mensaje, porque la Biblia no nos enseña que Jesucristo todavía no ha venido por su pueblo. Y dicen que un espíritu o una revelación o tuvieron un sueño o estaban orando y vieron una visión y que Jesucristo les había dicho que Él ya había venido por su iglesia y cosas semejantes. Y yo digo, qué bárbaros. Por eso es que así como Pablo está exhortando a esta iglesia que no sean movidos fácilmente de cómo han sido enseñados, de que Jesucristo todavía no ha venido, que no se turben. Y estas personas que dicen que
que recibieron una revelación de un espíritu, o vieron una visión o un sueño. Hay que tener cuidado con estas personas que hablan de esta manera. Porque aquí dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Entonces también dice ni palabra. Hay muchos que dicen, yo he escuchado que dicen, Dios me dio palabra para ti, Dios dice esto o lo otro. Y yo digo, pues, si una persona dice, Dios me dio palabra, y esa palabra no está aquí en la palabra de Dios, pues hay que tener cuidado también con eso. Cuando personas hablan y dicen, Dios me dio palabra y tengo palabra de Dios para ti. Otra vez, si esa palabra no está aquí ya escrita, entonces hay que tener cuidado con eso. Porque nosotros creemos que la palabra que Dios nos dio ya está aquí y la tenemos escrita. Y por eso hay que leerla. No confiar en que alguien viene y me dice, tengo palabra de Jehová. Pues vamos a ver primeramente aquí la palabra, a ver si esa palabra es de Jehová o no. Este es nuestro fundamento, nuestra base. Nomás que a veces no queremos leerla, nos da flojera, no queremos leer la escritura. Preferimos que alguien más fácil venga y me diga, pero no es así. Para no ser engañados, tenemos que nosotros, tú y yo mismos, leer la palabra de Dios. Dice aquí por carta, que no se turbe por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Supuestamente estaba circulando ahí una carta en los tesalonicenses de que Jesucristo ya había venido, y supuestamente esa carta venía de parte de Pablo, pero Pablo no les había escrito esa carta, alguien más había escrito esa. Y eso lo vemos acá, ya al final de esta segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, y aquí Pablo les afirma y les dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que no se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Dice, la salutación es de mi propia mano. Dice, esta carta dice de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Entonces, supuestamente esta carta que circularon, pues no tenía el nombre de Pablo, y aquí por eso Pablo dice, esta carta yo la estoy escribiendo, dice, y la firmo con mi nombre. Entonces, en estos tiempos también han salido muchas otras traducciones de Biblias, y yo pienso que es bueno, hay unas buenas traducciones, pero hay unas traducciones que pienso yo que se van al extremo, y nos sacan a otras enseñanzas, a otras doctrinas, a otras enseñanzas, y uno tiene que tener cuidado con ciertas traducciones que están saliendo por ahí, y por eso tenemos que estar leyendo la Escritura, orando y pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe a toda la verdad, y para no ser engañados, ya sea por espíritu, por palabra de alguna persona o por carta. Y es triste porque muchas personas piensan que la Escritura no es la palabra de Dios. Y yo estaba platicando con una hermana, y ella tiene ya muchos años de cristiana, y yo le dije, hermana, pues que la Biblia dice que usted se tiene que someter a su esposo. Y dice, no, pero es que eso lo escribió un hombre, dice, eso no viene de parte de Dios, es un hombre escribió ese libro. Y yo digo, tantos años de cristiano y no creer que la palabra es la palabra de Dios, creer que esta Biblia, esta palabra fue escrita simplemente por un hombre. Tenemos que tener cuidado en eso. Los tesalonicenses en la primera carta, el capítulo 2, el versículo 13 dice así, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, las recibisteis no como palabra de hombre,
sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, cuando Pablo va a los tesalonicenses y les empieza a hablar la palabra de Dios, dice que los tesalonicenses no la recibieron como palabra de Pablo, sino dice que la recibieron como palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando yo y tú leemos la Escritura, tenemos que creer que esa es la palabra escrita de Dios, ¿sí? Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para entender la palabra de Dios, que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y es la única manera que nosotros vamos a entender la Escritura, que sea el Espíritu Santo que te guía a ti y que me guía a mí. Y tenemos que recibirla como palabra de Dios. Y pues ellos estaban siendo confundidos, ellos tal vez los estaban desviando, creyendo que la enseñanza de que Jesucristo iba a venir por ellos antes de la gran tribulación. Y yo creo que uno puede caer en eso aún hoy en día. Simplemente pensando, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía estos centros de concentración donde tenían mujeres, niños, hombres, pero es interesante porque a los ya más ancianos pues no los necesitaban porque no podían trabajar, a los niños pues tampoco podían trabajar, eran los primeros que los mataban, los asesinaban, les ponían un gas venenoso, morían y luego los descuartizaban y luego los quemaban en estos hornos grandes. Y no mataban de 100 ni de 1000, sino de millones de personas, de niños y hombres y mujeres que estaban siendo asesinados y luego puestos en estos hornos. Entonces, si acaso en realidad, si yo viviera en ese tiempo, yo pensaría que esa era ya la gran tribulación con todo eso que estaba sucediendo, si hubiese vivido en ese tiempo. Pero claramente vemos que esa no era la gran tribulación. Y los tesalonicenses, no sé, ellos estaban pasando por tribulación, pero yo no sé qué tipo de tribulación estaban pasando. Aquí no nos dice, pero dicen que estaban pasando una tribulación, pero otra vez no era la gran tribulación. Y antes de que venga Jesucristo, dice que va a haber el capítulo 3, el versículo 3 dice, habla de la apostasía. Y la apostasía habla de apartarse de la verdad o separarse de Dios. Dice el versículo 3a, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes que venga la apostasía o apartarse de la verdad o separarse de Dios. Así que nadie nos debe de engañar. Entonces, porque la venida de Jesucristo es antes, se va a ver esto de la apostasía. Y esta apostasía es cuando la gente o nosotros nos empezamos a separar de Dios. Y eso lo vemos aquí en Estados Unidos. Se dice que la nación de Estados Unidos fue fundada en principios bíblicos. O sea, eran cristianos los que hicieron la Constitución, los que fundaron esta nación. Pero ahorita estamos viviendo en estos últimos décadas donde la oración ya se ha quitado de las escuelas. No permiten que oren en las escuelas, aunque hay muchas que sí oran, pero la mayoría ya han dejado la oración a un lado. En muchos edificios públicos de gobierno siempre tenían ahí una placa y en esa placa tenían los 10 mandamientos. Y ahora los han quitado, dicen que hay que quitarlos, no pueden estar ahí. O sea, nos estamos apartando, nos estamos separando, estamos apostatando de la verdad. En los juicios, en las cortes, cuando iban a correr juicio, antes que una persona testificara tenía que poner la mano sobre la Biblia y decir, voy a decir la verdad y únicamente y solamente la verdad y que Dios me ayude.
Pero ahorita ya ni hay un juramento en la Biblia cuando dan testimonio. Entonces vemos que en ciertas cortes sí todavía, pero en la mayoría ya no necesitan jurar sobre la Biblia. Cuando un servidor público tiene un discurso o un atleta va a decir también un reporte y los reporteros le dicen, nomás no menciones el nombre de Cristo, no menciones el nombre de Dios. Y gracias a Dios que hay muchos que sí lo dicen y están dando testimonio y dicen, pues gracias a Dios que gané esta carrera o que ganamos este partido, pero le quiero dar las gracias a nuestro Señor Jesucristo, dicen. Y a veces le cortan, ¿verdad? Le cortan ese pedazo ahí, lo editan y le cortan el pedazo cuando hablan de Cristo o de Dios. Yo doy gracias a Dios a un representante del estado de Sur Carolina. Le preguntaron, ¿qué piensas tú? Porque el presidente Trump dijo que ellos no confiaban en el gobierno, sino que confiaban en Dios. Dice, ¿qué piensas tú de que el presidente dijo eso? Y dijo, pues qué bueno, dice, porque en la Constitución está que uno puede ser libre y puede profesar cualquier religión o ninguna religión. Y le dijo, el presidente simplemente está expresando su creencia. Y si él cree en Dios, dijo, más poder para él. Entonces, no quieren que uno mencione a Dios, o sea, nos estamos apostatando, vamos más hacia allá, separarnos de Dios, apartarnos de la verdad. Entonces, todo eso está aconteciendo, todo eso está pasando en nuestro mundo, pero vamos hacia allá. Todavía no hay una apostasía completa o una separación completa de Dios, pero hacia allá vamos como se está viendo en el mundo. Y otra cosa que va a venir también dice la venida del hombre de pecado. El versículo 3b dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, dice, haciéndose pasar por Dios. Entonces va a haber la apostasía, pero también va a haber este hombre de pecado que se va a manifestar. Y dice que este hombre se va a sentar, dice, creo que, como dice aquí, se sienta en el templo de Dios como Dios. O sea, esto viene siendo en Jerusalén. En el templo en Jerusalén se va a sentar y se va a decir que Él es Dios. O sea, todavía no vemos eso. Otra vez en la historia ha habido varios personajes que muchos dicen que es el anticristo, el general de Grecia, Epifanes. Dicen que este general sacrificó un cerdo en el altar del templo ahí en Jerusalén, a su dios, al dios Zeus, un dios de la nación de los griegos, y esto fue como una abominación. Y dicen que algo similar va a ser este hombre que se va a sentar, este hombre de pecado se va a sentar en el templo en Jerusalén y se va a hacer como que es Dios. Pero ha habido otros emperadores romanos que dicen que es el anticristo. En los 1800 había Napoleón Bonaparte, el emperador o el dictador de Francia. En los 1930s y 40s estaba Hitler, Adolf Hitler, que él también decían que él era el anticristo, pero al final ninguno de estos era. Y vemos que este hombre de pecado, de hombre malévolo, rebelión directa contra Dios, se sienta en el templo de Dios, dice que Él es Dios, ahí en Jerusalén. Entonces, para cuando venga el Señor Jesucristo, dice que tiene que suceder esas cosas, y si no han sucedido esas cosas, es que Cristo no ha venido.
Dice, versículo 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, dice, os decía esto? Entonces, aquí vemos que Pablo ya les había dicho estas cosas cuando él estaba con ellos. En Primera de Tesalonicenses habla de que cómo ellos fundaron esa iglesia en Tesalónica. Y Pablo ya les había hablado y las había mencionado sobre estas cosas, pero ellos como quiera habían estado siendo engañados. Y aquí les recuerda, ya les hablé y les dije estas cosas. Y luego vemos, viene la apostasía, viene el hombre de pecado, pero después viene la removida del que lo detiene. ¿Quién es este que detiene a este anticristo? Versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez, dice, sea quitado de en medio. Entonces, ¿quién es este que detiene al anticristo? ¿Quién es? En el versículo 6 del versículo 7 nos vemos esto, que hay alguien que está deteniendo al anticristo. Unos dicen que es el gobierno, otros dicen que es la iglesia, otros dicen que él es el Espíritu Santo. Y tal vez sean las tres cosas, no sé, o una combinación. Como por ejemplo, la Biblia dice que no hay gobierno que no sea puesto por Dios. Entonces, cuando hay ley en un gobierno, hay ley para que haya una orden. Si no hay un gobierno, entonces no hay una ley para que exista un orden. Necesita haber ley y necesita haber orden. Por eso la Biblia también dice que debemos de obedecer a los gobernantes. Tenemos que pagar las taxas, aunque a veces uno no le gusta, pero tenemos que pagar los impuestos al gobierno. Dice, porque ellos están ahí para servir, Dios los tiene ahí. Y yo me estaba recordando en el estado de Seattle, Washington, allí donde según había una utopía, ¿verdad?, donde ellos se independizaron y la gobernadora de Seattle dijo, déjenlos, porque, o sea, para que no haya muertes o no haya una batalla contra las policías, sálganse, déjenlos que hagan ahí, déjenlos. Dice, va a ser un verano de amor, es lo que dijo la gobernadora de Seattle. Pero vemos que los dejaron, se salieron las policías. Entonces lo que hubo ahí, hubo vandalismo, hubo robo, hubo muertes, hubo heridos en el hospital, hubo violaciones de mujeres. Entonces llegó al punto de que había un descontrol, había un caos ahí. Y tuvieron que entrar los policías ahí otra vez a poner el orden. Esto que lo está deteniendo a este anticristo es el orden, debe de haber un orden, o como la iglesia también. La iglesia es que hay un orden también en la sociedad, porque la iglesia, la Biblia, la iglesia tiene la palabra de Dios, tiene la Biblia, y ahí habla del matrimonio, de cómo debe ser una familia, cómo se debe tratar los hijos, cómo el esposo debe tratar a la mujer, amarla, y cómo la mujer se debe someter al marido. Habla de vivir vidas morales, habla de que nos tenemos que amar, tenemos que respetarnos unos a otros, tenemos que aprender a perdonar. Todo esto hace que funcione una sociedad, y eso es lo que también la iglesia enseña. Y al fin, pues también dice el Espíritu Santo que detiene. Esa es la mayor fuerza que detiene a ese anticristo. Y entonces, pero dice que va a ser quitado. Versículo 3b y 4. Antes que se manifieste este hombre de pecado, dice que el Espíritu Santo va a ser quitado. O sea, ¿quién es el Espíritu Santo? Dice ahí en Juan 14, 16 y 17, dice, y yo, dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces el Espíritu Santo, Cristo dijo, yo me voy a ir, pero yo voy a mandar al Consolador. Cristo se fue y mandó al Espíritu Santo, que es el que mora dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo es quitado, entonces quiere decir que nosotros también, otra vez, ya no vamos a estar aquí, porque se va a quitar el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está en todos los que han creído en Él. Está en todos los que han aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Y Él viene a morar en nuestros corazones. Y Él es el que viene a hacer esa obra de santificación que la palabra de Dios también habla, que viene para que podamos vivir vidas que le agradan a Él. Y todo esto es por fe, porque nosotros no podemos en nuestra propia fuerza, no lo podemos hacer. Esto todo es por fe. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que estar bien seguros, que el Espíritu de Dios mora en ti y mora en mí. Y dice que si nosotros no estamos seguros, si el Espíritu mora en vosotros, entonces dice que no somos de Él. Entonces yo por fe yo tengo que creer y vivir y decir que el Espíritu Santo está en mí. Entonces, para que se manifieste este hombre de pecado que va a venir, tiene que ser removido el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que está en nosotros. Entonces nosotros vamos a ser removidos, vamos a ser quitados, ¿sí? Entonces ahí es el principio de esta gran tribulación. Nosotros, antes de que empiece la gran tribulación, va a ser quitado el Espíritu Santo, nosotros nos vamos a ir, vamos a recibir al Señor Jesucristo, dice, en el aire, y nos vamos a estar, dice, ya vamos a estar con Él para siempre. Eso es a los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué sucederá con ese hombre de pecado? Dice, versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, cuando se ha quitado el Espíritu Santo, nosotros no vamos a ir con Él, vamos a estar con Jesucristo al principio de la gran tribulación, y es cuando inicuo se va a manifestar. Pero dice que Dios lo va a matar con el Espíritu, con su palabra, simplemente con hablarlo. Si vemos en la Escritura, cuando dice que Jesucristo, una persona tenía un demonio, dice que el demonio caía y Jesucristo nomás le decía, sal de él. Y el demonio le obedecía porque Cristo tiene la autoridad. Entonces, en este tiempo de este hombre inicuo, hombre de pecado, que va a ser un instrumento de Satanás, por eso puede hacer, dice, gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? Por eso es que este hombre va a tener este poder, por la razón de que Satanás va a estar atrás de él haciendo y dándole este poder a este hombre inicuo. Pero otra vez, Jesucristo lo va a matar simplemente con hablar la palabra, va a ser destruido. Ese poder es de nuestro Dios, es el que nosotros creemos, es el que nosotros confiamos, es el que nosotros estamos esperando, que nos libre de esa ira venidera que viene sobre este mundo, de esa gran tribulación que durará 7 años. Y al final de esos 7 años es cuando Él viene y destruye a este hombre inicuo. Y no nomás a él, sino dice también que hay la destrucción de los seguidores de este hombre, los seguidores de Satanás,
o los que no creyeron en Jesucristo, dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor y la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todo esto vemos del hombre de pecado y los que no creyeron. Ahí en Apocalipsis capítulo 13 habla de este hombre de pecado que va a ser destruido, y también de la gente que no creyó. Y la Biblia dice que la gente está tan rebelándose contra Dios que dice que levantan el puño y maldicen a Dios. Todavía se ven ya condenados, se ven ya perdidos, y todavía sí levantan su puño y dice que están maldiciendo a Dios. Y qué triste, porque ellos también van a ser juzgados. Cuando venga el Señor Jesucristo al principio de la gran tribulación, es para llevar su iglesia. Ese es el arrebatamiento, la venida de Jesucristo. Pero el gran día, el día de Jehová es cuando Él viene para destruir a este hombre de pecado, y también viene para un juicio para todos los que no creyeron en Jesucristo. Y es triste porque aún mucha gente hoy, no sé si lo dice jugando, lo dice en serio, dice, pues yo me quiero ir al infierno porque allá están todos mis amigos, y se ríen, ¿verdad? O dicen cosas semejantes, ¿verdad? No, pues yo voy a estar allá con Satanás y voy a estar reinando allá con Satanás en el infierno. O he escuchado personas que dicen, hombre, Satanás no es nada para mí, yo soy más malo que Satanás, dice. Cosas que no saben lo que están diciendo. Pero cuando venga Jesucristo al fin de la gran tribulación para traer juicio a los que no creyeron, va a ser un tiempo muy difícil y muy terrible para esas personas. Entonces, hermanos, si leemos aquí esta carta, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y lo vemos bien, aquí nos explica claramente que antes que venga este hombre de pecado, tiene que ser removido el Espíritu Santo. Y cuando sea removido el Espíritu Santo, es cuando también la iglesia es recibida. Nos vamos a ir con el Señor, vamos a irnos con Jesucristo. Vamos a ser quitados de aquí, de este mundo, y qué triste cuando ya no esté el Espíritu Santo aquí. Va a haber ese tiempo de caos, ese tiempo terrible donde no va a haber orden, donde va a estar reinando este hombre de pecado. Qué triste. Pero gracias a Dios que nosotros que creemos en Cristo ya no vamos a estar aquí. Eso es lo que nosotros creemos. Y si Jesucristo nos va a librar de esa ira venidera, pues debemos de servirle con amor, debemos de humillarnos delante de Él, debemos de vivir vidas que a Él le agradan. Como dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces no vivamos según la carne, sino vamos a vivir según el Espíritu, humillándonos y entregando nuestras vidas a Dios cada día para vivir vidas que a Él le agradan, porque Él se lo merece. Vamos a orar. Padre bendito Señor, en estos momentos te damos gracias, te damos honra y te damos la gloria, porque tú en tu palabra nos dices el futuro y nos dices que nosotros no vamos a pasar por esa ira venidera, que tú nos vas a librar de ella. Oh Dios, yo te pido por los que están luchando y están batallando y no saben si entregar sus vidas a ti, pero en estos momentos, Padre, a mí me gustaría orar para que los que me están escuchando, si no te han recibido a ti, Señor, que te puedan recibir, para que tú les libres de esa ira venidera. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por estar con nosotros en esta mañana. Y yo te estoy pidiendo, Padre, por los que no te han recibido. Yo te pido que
que ellos se puedan humillar delante de tu presencia, te puedan pedir perdón y te puedan recibir a ti, Padre, como Señor, como Salvador de sus vidas, Señor. Te lo pido, Señor, que tú obres en ellos. Y a nosotros que hemos creído en ti, Señor, ayúdanos a afirmarnos y a vivir por fe de que tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra esperanza y tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra salvación. Ayúdanos a confiar en ti cada día, Padre. Y gracias porque nos amas y entregaste a tu Hijo a morir por nosotros y porque nos libras de esa ira venidera. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos a la próxima.